soñaba con un ciudadano, y veía con su clarividencia infraconsciente, que el ciudadano lo atormentaba con hechicerías y magia negra. A los pocos días, el neurastenoide insultó y amenazó de muerte al perplejo y asombrado ciudadano. Este tipo de visión infraconsciente con premeditación, calumnia y alevosía, es muy común en algunos estudiantes ocultistas, espiritistas, etc. La falsa apreciación mental del clarividente infraconsciente, esoterista, o espiritista, se debe al fanatismo y a la ignorancia. Los trastornos mentales de los ignorantes fanáticos, se deben al temor supersticioso, a la sugestión, y también a los bajos instintos agresivos del yo psicobiotipológico. En el hombre, existe la infraconsciencia. En la naturaleza, existe la infraconsciencia. En la infraconsciencia de la naturaleza, están depositados los recuerdos tenebrosos de toda la historia de la Tierra, y de sus razas. En la infraconsciencia de la naturaleza, viven los monstruos antediluvianos. Esos son los espectros del pasado, los fantasmas de las pesadillas. La clarividencia infraconsciente, solo percibe los recuerdos cavernosos del pasado, y las creaciones tenebrosas de los bajos fondos infraconscientes del hombre, y de las bestias. En la infraconsciencia de la naturaleza, solo existe la fatalidad. Todo hombre tiene un doble, un opuesto, que vive en la infraconsciencia de la naturaleza. Frente al Buda, está su hermano y enemigo, Tebaret, el rey del infierno. Frente a Anael, el ángel del amor, está Lilith, el contraamor. Un clarividente infraconsciente, puede ver el doble de alguien, y luego deducir erróneas apreciaciones, cuyo resultado final es la calumnia, el homicidio, etc., etc. El infraconsciente, es un remanente tenebroso de un remoto pasado. El sabio masoquista, es el pervertido sexual que puede asesinar a la mujer, por puro placer sexual. La perversión sexual, es infraconsciente. Los valores infraconscientes del yo psicológico, constituyen los más bajos fondos animales del ser humano. La perversión sexual de tipo sadista masoquista, tiránica, obsesivo-impulsivo, es la manifestación concreta de los valores infraconscientes. Este género de valores, aflora en la mente, cayendo el ser humano en los delitos de homosexualismo, estupor, fuerza y violencia, corrupción de menores, etc. Algunas veces, el pervertido sexual se vuelve místico, mentecato, santurrón, etc. Nosotros conocimos el caso de un pervertido sexual místico, que regalaba monedas a las niñas de 6 a 7 años, dizque para sus dulces. Así las cultivaba mientras crecían un poco. Después las seducía sexualmente, y por último, las casaba con otros hombres para evitarse conflictos y problemas. Sin embargo, este sátiro era un místico espiritista. Sonreía siempre lleno de dulzura, y era un jerarca de una sociedad espiritualista. La perversión sexual del infraconsciente, coloca a veces a los sátiros, en el ámbito de la psiconeurosis compulsiva, que los lleva a los crímenes más horribles que registran las crónicas de la policía. La perversión sexual infraconsciente, tiene dos polos bien definidos: cerebro y sexo. Los ladrones son positivos. Las prostitutas son negativas. Estos son los dos polos de la infraconsciencia humana. Obsérvese la íntima afinidad psíquica que existe entre las prostitutas y los ladrones. Estos dos polos del infraconsciente humano, viven en eterna lucha dentro de cada individuo. En el ejemplo precedente del sátiro espiritualista, citado en este capítulo, vemos claramente la lucha del infraconsciente. El cerebro del sátiro, cultiva a las niñas con monedas para sus dulces, aguarda que crezcan un poco. El sexo, posee y consuma el delito de seducción. El cerebro del sátiro, proyecta, planea, y luego las casa para eludir el conflicto. He ahí la lucha entre cerebro y sexo. Muchas veces, el infraconsciente traiciona a una esposa virtuosa, y la lleva al adulterio. En los burdeles, viven prostitutas que antes fueron magníficas esposas. Cuando la perversión sexual de una ramera, se polariza en el cerebro, agotado por el placer, entonces cometen terribles delitos que las llevan a la cárcel. En la prisión, esas infelices se sienten víctimas de la injusticia humana, se consideran inocentes. Realmente esas pobres mujeres, son víctimas de una energía que ignoran.
A esas infelices, nadie las ha curado, ningún psiquiatra les ha enseñado el uso y manejo de la energía sexual. Ellas desconocen los grandes misterios del sexo. Son víctimas de una sociedad que las desprecia, y las humilla miserablemente después de haberlas pervertido. La sociedad corrompe a las infelices hijas del dolor, para encerrarlas después en panópticos horribles, y en cárceles donde solo se acaban de pervertir más todavía. El infraconsciente no puede ser encerrado en la cárcel. El delincuente no se reforma en la cárcel. El sistema carcelario ha resultado un completo fracaso. En la cárcel, los delincuentes multiplican su odio y su rencor contra la sociedad. El problema sexual de las cárceles, el homosexualismo, y toda clase de asqueantes vicios contra natura, está demostrando hasta la saciedad que el infraconsciente no puede ser encerrado en la cárcel. El pecado más grande es la ignorancia. Solo con una sabia psicoterapia pedagógica puede lograrse la reforma de los delincuentes. El tratamiento correctivo pedagógico convertirá a las cárceles en verdaderas escuelas reformatorias. No deben existir cárceles. Solo deben existir escuelas reformatorias, granjas agrícolas, talleres industriales, etc. Donde los delincuentes puedan ser curados con la psicoterapia pedagógica. Los penados deben ser tratados con infinito amor y misericordia. Capítulo 21. El subconsciente. Al analizar la psicogénesis del acto criminoso, por el cual se ha procesado a determinado individuo, se deben tener en cuenta los factores subconscientes. Esta clase de factores se reduce a tres: genotipo, fenotipo, paratipo, herencia, educación, y circunstancias. Del perfecto equilibrio entre estos tres factores, deviene entonces la conducta social del individuo. Cuando existe desequilibrio en estos tres factores, entonces el resultado es el delito. Estos tres factores pueden ser positivos o negativos. Son positivos cuando se traducen en recto pensar, recto sentir, recto obrar. Son negativos cuando se traducen en pensamiento criminoso, sentimiento criminoso, hechos criminosos. Vamos a estudiar los tres factores por separado. Herencia. La herencia es el vehículo del karma, némesis, o ley del destino. Aquí no se trata de creer o de no creer, lo que necesitamos es analizar y explorar profundamente los distintos trasfondos de la mente. Aquello de que sí creo, y de no creo, es propio de gente ignorante. Nosotros somos matemáticos en la investigación científica, y exigentes en el análisis y en la expresión. La muerte es una resta. Terminada la operación aritmética, solo quedan los valores que continúan. Esos valores constituyen el yo psicológico, el mí mismo, el ego que se reencarna para satisfacer sus deseos frustrados, y para continuar con otra personalidad. El yo es un manojo de recuerdos, pasiones, deseos, odios, violencias, lujuria, codicia, etc., etc. El yo son los valores. Esos valores energéticos son anteriores a la célula seminal primitiva. Si examinamos todos los estados intraatómicos e interatómicos de la célula seminal primitiva, solo encontramos electricidad y magnetismo. No estamos sentando dogmas. Hagamos la prueba, llevemos la célula seminal a un laboratorio de física atómica. Si fraccionarnos el átomo de la célula seminal primitiva, liberamos energía, porque según la física atómica, cada átomo es un exponente de energías. Si un clarividente científico analizara luego esas energías liberadas del átomo de la célula primitiva, hallaría entonces el ego reencarnante, los valores. La existencia comienza en la célula elaborada en los testículos y próstata del hombre, decapitada luego, al entrar en el óvulo materno. Los factores de la herencia están en los mismos genes. La palabra gene deviene de la misma raíz griega, de la cual nacen las palabras génesis, generar, género, etc. Estos genes están dentro de esa especie, en forma de varillas, llamadas cromosomas. En los genes está la herencia paterna y materna. La herencia es el vehículo del cruel némesis de la vida. La herencia es el resultado de karma, ley de acción y consecuencia, némesis.
Con la vara que midiereis, seréis medido. Tal acción, tal consecuencia. Esa es la ley. En la herencia, llevamos el resultado de nuestras malas acciones. Hablando axiomáticamente decimos, las malas acciones son la causa causorum de la herencia. Este axioma solo se comprende cuando entendemos la ley de la reencarnificación y del némesis, karma. Los valores de un hombre que fue artista podrán reencarnificarse en una familia de artistas que le proporcionen la herencia que él necesita. Una suma de valores místicos se reencarnificará entre gente piadosa. Los valores de un libertino podrán reencarnarse entre familia libertina, y los de un asesino, entre asesinos y ladrones. Muchas veces se han dado casos de santos entre bandidos, y viceversa. Esa es la ley del destino, ajustando cuentas. En el subconsciente, llevamos toda esa herencia. Los factores de la herencia nos traicionan muchas veces. Educación. Analicemos ahora a la educación. Este segundo factor del subconsciente es de suma importancia. La educación comienza en el hogar. El niño aprende más con el ejemplo que con el precepto. El niño presencia en los hogares modernos el adulterio de sus padres. El niño es testigo presencial de la ira, de la codicia, y de la lujuria de aquellos que le dieron la vida. El niño en el hogar ve con asombro el revólver o la escopeta de su padre, y la revista, o los cuentos de asesinos y ladrones. El niño va al cine, donde se goza con balazos, detectives, y bandidos salteadores de caminos y de bancos. Cuando llega a la noche de Navidad, o las fiestas de Reyes Magos, el niño recibe de regalo, cañones, revólveres y pistolas de juguete, para que juegue a bandidos, o a salteador de caminos. Todo eso va quedando almacenado en el subconsciente del niño. Sus mismos padres lo van envenenando poco a poco, con el veneno fatal de la delincuencia. Pasa el tiempo, el niño crece, y las ideas del crimen depositadas en el subconsciente, se desarrollan, evolucionan y progresan, aunque la parte vital consciente, ignore todo lo que pasa en las profundas regiones del subconsciente. Un día cualquiera, el fruto está maduro, y la cosecha es el delito. Todo lo que siembra en el subconsciente, aflora en la mente a través del tiempo. La reacción situacionaria de un homicida que jamás quiso matar, es el resultado fatal de todo aquello que aprendió cuando era niño. El nuevo gángster, el salteador, el ladrón nuevo, que antes era un honrado ciudadano, son el resultado de una falsa educación. Las novelas pornográficas, y las películas eróticas, engendran prostitución, seducción, y raptos con fuerza y violencia, etcétera, etcétera. Los artistas de cine, y los escritores pornográficos, están envenenando el subconsciente de niños y adultos. Ha llegado la hora, de luchar contra la corrupción moral de las prostitutas de la inteligencia. En la escuela, el niño aprende historias sangrientas que se graban en el subconsciente, astucia, malicia, desconfianza, etc. Todo eso se graba en el subconsciente. Y el resultado fatal, es el delito. Circunstancias. Vamos a estudiar las circunstancias. Ciertas circunstancias críticas, irritan el subconsciente, provocando reacciones criminales. Circunstancias objetivas, se combinan en el subconsciente con circunstancias semejantes, para provocar el delito. Las imágenes objetivas y subjetivas, se combinan para el delito. Por ejemplo, un hombre sin trabajo, lleno de hambre y miseria, recuerda haber visto en su infancia, a su padre en la misma crisis. Viene a su memoria cuando el padre asaltó a una persona en la calle, para robarla. Se acuerda de la buena comida que se sirvió en su casa después del atraco, etc. Entonces, la circunstancia crítica en que se halla el hombre sin trabajo, y la circunstancia subjetiva del recuerdo, se combinan para provocar el crimen. Los tres factores, genotipo, fenotipo, y paratipo, son la psicogénesis de todo acto criminoso. Solo con una cultura integral, se logra extirpar el delito desde sus más íntimas raíces. Solo con cultura integral, podemos vivir autoenaltecedoramente. Solo con el ejemplo dignificante, podemos acabar la delincuencia social. El clarividente subconsciente, solo percibe la historia de la raza humana a través de los siglos.
En el subconsciente, viven los recuerdos de todas nuestras pasadas reencarnaciones. Muchas veces, un clarividente subconsciente viendo un recuerdo